Pues señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Yo no tengo costumbre, yo no tengo mucha costumbre de ser presentado y menos todavía, pues eso con tanto cariño como don Juan Bedins me ha presentado. Generalmente soy yo el presentador y siempre estoy, pues, no en una segunda, sino en una tercera fila. Por lo tanto, pues me siento un poquito abrumado, un poquito sonrojado por haber sido hoy presentado de tal manera. De manera que muchísimas gracias, profesor Bedins, y muchísimas gracias también a la autora del libro que hoy se presenta por haber contado conmigo para tal presentación. Muchas gracias a ambos. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por la atención que ya veo que empiezan a prestarme. Y por su asistencia, por supuesto, aunque ya lo ha hecho así el profesor Bedins y lo hará mejor que yo también la autora, pero que yo también por mi parte quiero expresaros mi agradecimiento por vuestra asistencia. A lo mejor me repito en alguna cuestión acerca de las que ha dicho el profesor Bedins, pero ustedes me lo perdonarán, como también me perdonarán si me pongo un poco pelma, procuraré no ser muy largo. Les diré que el Ateneo Republicano Blasco Ibáñez, tal como comentaba nuestro querido profesor, con el objetivo de divulgar la cultura, tal como en su día hizo nuestro patrón, don Vicente Blasco Ibáñez, y además con el afán de generar posibilidades a escritores y a poetas, edita y pone a disposición de nuestros afiliados, que ya lo ha comentado nuestro querido compañero de mesa, algunas colecciones de libros. Y una de esas colecciones de libros es Algo que decir. También editamos, pues, ya lo saben ustedes, poemarios, libros de novela y ensayo, narrativa, un largo etcétera, ¿verdad? Pues dentro de este Algo que decir que decía el señor Bedins, dentro de esa colección, y gracias a su gentileza, que presidiendo el sueño del búho, pues nos ha facilitado el estar hoy aquí, se acerca hoy a todos ustedes un poemario. Y ese libro que hoy se presenta, y cuya autora ya saben que es Isabel Oliver, no es un libro recién nacido, pero sí que de alguna manera está en su primera juventud. Realmente es una antología poética. Y como les digo, no se trata de un libro que nació ayer, porque algunos ya tenemos la suerte de contar con él en nuestra biblioteca. Cuando Isabel parió estos 20 años de poesía, le puso tal nombre. Yo no estoy muy seguro de que sea un título muy acertado, a pesar de haberlo leído varias veces de principio a fin. Pero si lo es, si es un libro, si es un nombre muy apropiado y muy acertado para tal libro, habrá que admitir que es una autora muy prolífica y con una concentración de obra realmente admirable. Y lo digo porque la obra que se encierra entre estas páginas de 20 años de poesía parece un poco desbordar, si no un poco, yo diría que bastante, a lo que suponen 20 años como espacio de tiempo. Ya les digo que si no es así, si es que la autora ha acertado en el título con este 20 años de poesía, habrá que admitir que además de que es una autora realmente prolífica, también hay un hecho que a mí me sorprende y es más importante todavía, y es la asombrosa capacidad de evolución de Isabel Oliver como poeta y también como ser humano. Tanto en poesía amorosa, que por cierto está dividida en dos partes, acaso porque las etapas de la vida de la autora, por variedad y por riqueza, no caben enmarcarlas en un solo capítulo. En eso, como en poesía social o en la religiosa, Isabel retrata en esta antología el sentimiento y el proceder de la sociedad en sus diferentes épocas, dándonos un ameno repaso, comenzando por la antigüedad y su mitología y acabando por los tiempos contemporáneos. Pero también lo hace con el individuo como elemento único y diferenciado dentro de dicha sociedad. Modestia aparte, creo tener elementos de juicio suficientes para saber por qué ocurre esto. Esto es así sencillamente porque la autora está comprometida, como decía nuestro profesor,
y además involucrada absolutamente con la vida y con los avatares de la sociedad. Pero al mismo tiempo, su sensibilidad y su sexto sentido le hacen estar pendiente de los sentimientos y comportamientos de cada una de las personas que le rodean, llegando a conclusiones muy acertadas. Y el fruto de todo ello, con la añadidura quizá de sus propias experiencias vividas, es lo que ha venido a plasmarse en estos 20 años de poesía. De ese modo, cuando el lector tiene entre sus manos este libro, encuentra un protagonista en el que quizá pueda reconocerse a sí mismo, viviendo un amor intenso que le embriaga de felicidad, pero también la amargura del desamor. Encontramos anhelos que hacen vibrar de esperanza, pero también el desencanto del derrumbe del castillo de las ilusiones. Encontramos una capacidad de aceptación de lo que nos proporciona la vida, pero también la denuncia y el grito de rebeldía ante las injusticias y la falta de solidaridad. Y es que en este libro, entre otras cosas, hay una cuestión que acredita a su autora como lo que es, además de una gran poeta, una defensora, como decía el señor Rollins, a ultranza de los derechos humanos y de la paz. Cosa que queda implícita y explícita cuando se advierte que levanta su grito y su dedo acusador denunciando los horrores de la guerra y a sus responsables, como en esa estrofa de uno de sus poetas al que recurrimos en muchas ocasiones, en el que dice: ¿quién leerá a los poetas cuando los hombres estén muertos? Mira cuánta derrota ha tenido de silencio. Hasta la muerte parece sentir miedo y roda y llora arrodillada. Bien, bueno, no digo más, ¿eh? Lean ustedes el libro. Bien, pues todo esto encontramos en 20 años de poesía. Pero como les apuntaba antes, también encontramos aquí un canto de aleluya y de gracias por el regalo que la propia vida supone. ¿Por qué? Por eso, porque es consciente de que la vida y todo lo que ella nos brinda es un auténtico regalo. Se adivina que se aferra a la propia vida cuando, por ejemplo, en otro de sus poemas dice: abrázame, no dejes que me vaya. Septiembre se sumerge en el otoño. Nos queda todo el tiempo del invierno. La verdad es que son poemas con una profundidad y un romanticismo extraordinario y que llegan a tocar la fibra sensible del lector, sepa o no sepa leer entre líneas, pero que si sabe mejor. Y una cosa muy curiosa, a mi modo de ver, es que uno aprende a leer entre líneas precisamente con la poesía de Isabel. En cuanto a la característica poética de esta mujer, que es responsable y disciplinada, traslada estas particularidades también a la poesía, de manera que es rigurosa y exigente con ella misma, no permitiéndose ninguna licencia ni ningún desliz que no estén dentro de las normas de este arte. Observa escrupulosamente la métrica al tiempo que dota a sus poemas de una deliciosa musicalidad y de gran cantidad de metáforas sorprendentes, y todo ello hace que la poesía de Isabel Oliver sea de una gran profundidad y calidad, siendo al mismo tiempo amena y asequible para cualquier clase de lector. No es casual, no es ninguna casualidad que tres grandes personalidades de las letras españolas hayan querido prologar estos 20 años de poesía. Quien no conoce de cerca la poesía de esta autora se encontrará con un insólito descubrimiento, que es una mezcla de los más conocidos poetas clásicos con la más candente actualidad, y que tiene un sello muy particular y definido: el estilo de Isabel Oliver. Quien sí que la conozca, y ya es mucha gente quien la conoce, se reafirmará en su idea de que es una poeta que se distingue por su estilo, por la profundidad de sus mensajes y porque su lectura no resulta en modo alguno intrincada, sino más que amena, deliciosa. La autora ha querido ilustrar este libro con algunas fotos, cada una de ellas apropiada al apartado correspondiente, y también con algunos cortos pero muy bonitos homenajes a conocidos poetas amigos suyos.